Acabo de darle a grabar a este vídeo y en la pantallita lo primero que me aparece es un email de la mujer de la que me dispongo a hablar. Va a ser muy difícil no caer en la tentación de parar esta grabación y abrir su correo electrónico que lleva como título El feminicidio en 2666. Tiene sentido que no lo abra y tiene sentido que haga este vídeo con la tentación y tiene sentido porque precisamente este vídeo va un poco de la tentación que esa mujer me ha provocado en los últimos días. Descripción del estado místico. Ese es el estado del que está más allá de todo deseo, que abole el mal, donde no hay temor. Allí, el padre no es padre, la madre no es madre, los mundos no son mundos, los dioses no son dioses, los Vedas no son Vedas. Allí, el ladrón no es ladrón, el abortista no es abortista, el asceta no es asceta. No le sigue el bien, no le sigue el mal. Está, por tanto, más allá de todos los sufrimientos del corazón. Simone Weil. No, Simone Weil no me ha mandado un email, evidentemente. Es la autora a la que estoy leyendo en este libro, El deseo, que acaba de salir a la venta, que me sirve para celebrar el Día de las Escritoras, aunque en realidad de la escritora de la que yo quiero hablar es de otra completamente diferente. Pero bueno, el hecho es que esta mañana me he comprado este libro, lo he abierto y lo primero que me ha parecido es esta descripción del estado místico. Una descripción que quiero que recordéis o que me gustaría que recordarais a lo largo de la lectura de poemas que voy a hacer al final de una pequeña introducción, porque es precisamente ese estado, el que describe aquí Simone Weil, en la recopilación nueva de Hermidia Editores del Deseo, es ese estado el que a mí me produjo por primera vez, al que a mí me llevó por primera vez la poesía de la poeta que os voy a leer hoy y al que me llevo enfrentando extrañamente desde que la conocí. Ese estado de extrañamiento es al que me llevó por primera vez la poesía de Ruxandra Chesseriano cuando abrí esta antología en un restaurante de Barcelona. Me disponía a cenar sola y entonces me llevé esta antología, entre otros libros, porque en unos pocos días, apenas horas, me iba a ir a Rumanía a un festival de poesía en Transilvania, en Sibiu, un festival en el que yo había participado hacía justo 10 años y en el que pensaba reencontrarme con buenos amigos y poder pasar el puente de la hispanidad con, perdón por llamarlo así, el puente del 12 de octubre con mi pareja y con mi hijo. Yo abría sola este libro con vino en las venas y tuve que tragarme mis palabras. Llevaba esta antología en el bolso, en parte, porque yo me creía muy interesante, muy importante y muy conocedora de la literatura rumana contemporánea. Gracias a Dios, este libro me puso en mi sitio y me demostró que en realidad yo no sabía nada, que en realidad yo no estaba en ningún sitio, que en realidad el poeta no era el poeta, la lectora no era la lectora, la mística no era la mística. Abrí, como digo, esta antología con escepticismo, porque yo esperaba encontrar en ella como primera firma de todas las autoras que aparecen aquí citadas a esta otra poeta, Ángela Marinescu. Está publicada aquí por la editorial Godal en catalán. La traducción es de Corina Oproae, quien ha traducido también a Lucian Blaga y quien está haciendo un trabajo maravilloso para traer a poetas contemporáneas o poetas clásicos del principios, mediados del siglo XX de Rumanía. Yo esperaba encontrar en esta antología
en Sombras, incendios y desvanes, yo esperaba encontrar a Angela Marinescu porque todo el mundo me hablaba de ella, porque yo quería leerla desde hacía 1000 años, porque solo la había podido leer en traducciones, vete tú a saber de qué manera hechas, que había encontrado por internet, y porque verdaderamente en mi cabeza de persona que a veces se cree más de lo que piensa que sabe, más de lo que sabe, yo creía que cualquier antología que reuniera a mujeres vivas de la poesía rumana tenía sí o sí que llevar este nombre, o si no, no merecía la pena. Pero eso solo era una cerrazón mía, una manera de justificar que en realidad no conozco tanto de lo que está pasando allí, y un obstáculo para la magia que viví en cuanto abrí, también casualmente, como me ocurría hoy con la cita del deseo, cuando abrí casualmente la antología por un poema titulado A cuatro patas. Ese os lo leeré luego. ¿Qué pasó cuando yo encontré este poema titulado A cuatro patas? Me emocioné enormemente. Me emocioné enormemente porque esa poesía sucia, esa poesía mal hablada que yo tenía frente a mí, en realidad me hacía pensar también en un tipo de experiencia que me sacaba de mí misma. La definición que hace Simone Weil del arrebato místico no tiene tampoco tanta diferencia con aquella que hacía María Zambrano. El huir de sí, el salir de sí en huida, marcharse de sí en huida. Ese irse de sí mismo en huida es lo que yo vi de repente en estos poemas, quizá demasiado corporales para considerarse místicos, pero igualmente mágicos a mi juicio. Puse los ojos en blanco, seguí leyendo, investigué a su autora un poquito en Google mientras alguien me servía otro vino blanco, y de repente surgió la misma magia que acaba de surgir ahora mientras grabo este vídeo. Un email. Ruxandra. Me quedé sorprendidísima. No puede ser que esté leyendo a una autora y de repente esta autora me escriba de la nada. Por suerte, ese email tenía una explicación. No es que el nombre de Ruxandra surgiera de la nada, es que Ruxandra, aunque yo no me hubiera fijado, iba a participar precisamente en el mismo recital en el que participaría yo junto a Ernesto los días siguientes en Sibiu, Transilvania, Rumanía. Me pareció hermoso y un poco también un gesto bonito por parte del destino, el de colocarme allí leyendo ese A cuatro patas y recibiendo ese mensaje de la autora del poema A cuatro patas. Lo primero que sentí fueron ganas de ponerme yo misma a cuatro patas sobre aquella mesa en la que cenaba sola y de alguna manera aullar. Otra vez estaban ahí los perros románticos, o más específicamente las perras románticas. Ruxandra Cesarianu es una autora nacida en Cluj-Napoca en 1963. Es poeta, narradora, ensayista, da clases de literatura en la Universidad de Cluj. Es una de las universidades, por lo que tengo entendido, más importantes de Rumanía. Y la ciudad de Cluj es una ciudad universitaria preciosa en la que estuve paseando con mi familia en los últimos días. Ruxandra tiene la teoría de que hay que acabar con la teoría, de que la literatura no se aprende a través de los manuales y de las definiciones wikipédicas de los autores y de las autoras y de los libros que ellos y ellas nos han dejado, sino que la literatura se aprende, o se enseña, en su caso, leyendo. De esa manera, Ruxandra
explica la literatura universal a través de lecturas en directo con sus alumnos y alumnas y a través de comentarios, casi como si fuera un club de lectura. Se trata esta de una lectura corporal, de una corporealización del texto, algo que, como sabéis, quizá a mí me interesa mucho. Pensé que de alguna manera Ruxandra era una especie de profesora de literatura somática, profesora somática, incitadora a la somatización de la literatura, porque solo pasando la literatura a través del cuerpo es como ésta se aprende o se disfruta o se convierte en algo más. Ella ha publicado un montón de libros en Rumanía, de ensayos, de novelas, como decía, y lo que tengo yo en mi poder, aparte de los poemas que ella guarda en esta antología, es esta otra selección que se publicó en Estados Unidos, en Black Widow Press, y que me parece preciosa. Todavía no he podido leerla entera porque me da un poco de rabia tener que leer en inglés los poemas de una autora que, sin embargo, se me hace tan cercana. Pero por suerte ella también me ha enviado algunos de los poemas eróticos que ha escrito a lo largo de su vida y que yo espero poder de alguna manera traducir para vosotros. Más casualidades. Ruxandra leyó justo entre Ernesto y yo. Radu Bancu, el director del festival, nos puso en un orden, no sé si aleatorio o fantásticamente bien pensado, y cuando salimos a leer y a recitar, primero fue Ernesto, después fue Ruxandra y después me tocó a mí. Yo estaba nerviosísima. ¿Cómo voy a leer después de esta mujer? ¿Cómo voy a recitar poemas al lado de quien de repente se me ha convertido en mi nueva obsesión, Ángela Marinescu? Más casualidades. En la cena, unas poquitas horas después, en un gran salón en el que estábamos todos los invitados y las familias y los amigos del festival, Ruxandra se sentó frente a mí. Yo no pude evitar decirle: amo tu poema a cuatro patas. Lo dije en un inglés macarrónico y ella no sé si me entendió de primeras, pero ese acercamiento hizo que estuviéramos toda la noche hablando, y toda la comida del día siguiente y toda la cena del día siguiente. De repente nos hicimos uña y carne durante pocos días, que a mí se me hicieron muy amplios. Sin embargo, pasar tantas horas hablando con ella de literatura, hablando de Bolaño, hablando de Ángela Marinescu, de quien, por cierto, ella se considera una hija. Dijo literalmente: ella es mi maestra. Pasamos horas y horas y horas hablando, todo se volvía casualidad a nuestro alrededor, había como un punto mágico que me hizo amar indudablemente la experiencia que estaba viviendo. ¿Quién me iba a decir, mientras tomaba un vino sola, que acabaría esa misma semana tomando un vino al lado de la mujer que me estaba haciendo gozar enormemente con su literatura? Le pregunté a propósito de la mística y ella volvió a dejarme en el sitio, volvió a ponerme en mi sitio. Yo pensaba que ella iba a celebrar mi conexión de su literatura con el misticismo, pero lo que hizo me sorprendió. Su respuesta fue: mi poesía es neurótica. Me pregunto qué pondrá en su mail. Os juro que me encantaría cerrar este vídeo y leer lo que me está diciendo. Así que su poesía era una poesía neurótica, no mística. Y entonces hoy, esta mañana, volviendo a las casualidades y a los círculos que se cierran, abría El deseo de Simone Weil en la librería Finestras de Barcelona y me encontraba con esa descripción tan oscura
de lo místico, con ese salirse de sí en huida, con ese no ser, con ese ser y no ser al mismo tiempo. Y entonces pensé que a lo mejor el misticismo no es otra cosa que una forma de neurosis, una somatización de la fe, por supuesto, pero una forma de neurosis al fin y al cabo. Para cerrar este vídeo en el que divago tanto y en el que me voy por las ramas, voy a leeros unos poemas de Ruxandra Chesseriano y sacad vosotras vuestras conclusiones. Debo decir, por cierto, que hacía mucho que no grababa uno de estos vídeos a propósito del deseo de las escritoras. Hacía tanto, prácticamente como, no sé, desde la pandemia. Y precisamente en esa pandemia uno de los vídeos que grabé fue el de la lectura de poemas de Louise Gluck, autora que extrañamente, y otra vez la casualidad y la magia, moría una hora después de que Ruxandra hubiese dejado la sala en la que estábamos cenando. No se parecen sus poéticas. Louise Gluck es una flor violeta, Ruxandra es fuego. Pero bueno, siento mucha alegría de haber estado compartiendo tierra con ambas autoras en algunos momentos de esta vida. A cuatro patas. Te lanzan al mundo a cuatro patas. Ante Dios acabas también a cuatro patas. A cuatro patas también ante ti mismo a menudo, así como a cuatro patas está cualquier borracho que se precie. A cuatro patas convives con el sufrimiento, el amor, el desespero. A cuatro patas te escondes luego bajo la cama, en el instante de locura entrecortada. A cuatro patas el circo de la vida te lleva por barrancos. A cuatro patas estás feliz, turbado o sobrecogido. A cuatro patas, punto y contrapunto, alfa y omega. A cuatro patas te quedas ante la muerte y ante el hoyo cavado para ti. Todo termina tal y como empezó, a cuatro patas. Avería. He perdido mucha sangre por causas no esclarecidas. Como ante una cámara de filmación, he corrido hasta que las fuerzas me flaquearon en desiertos y aún así el corazón me reventó por ti. Reventó abriéndose en hilitos suaves. Me dicen que busco el amor con la lengua fuera, como un camello jamelgo o una perra echando espuma por la boca. Me dicen que he perdido la vergüenza. Es verdad, pero no me queda un ápice de timidez, pues solo espasmos van rodando por los tubos de mi cuerpo. Me arranco yo sola la ropa y me toco, frío, húmedo, seco, caliente, porque me reventó el corazón por ti, hiloso, hinchado, jugoso despojo. Me reventó el corazón por un único hombre, por lo que me vi forzada a envolverlo en un periódico para evitar las moscas o los gusanos o el hedor. Me reventó el corazón por ti. Sus bisagras y las mujeres que hay dentro de mí están con la lengua afuera, en vías de ser amaestradas, en vías de estirar la pata. Me reventó el corazón y ahora yace increíblemente manso en el orfanato. Las tristezas. Transparente como un pergamino de Biblia sin escritura.
Su tristeza es una piel fría y picante, la acaricio con el cepillo de dientes o con mis uñas cortadas en carne. Y si a veces beso tus ojos desde la distancia, lo hago para no dejar a una suicida que suba a los cielos. Tu ausencia sobre la mía es un amor sufrido, golpeado. Los insectos hacen lo mismo, ala sobre ala. Los pájaros igual en los tejados. Tú eres lanza de la tristeza que corta incluso mi camisa de acero. Respiro con dificultad cuando te miro desde lejos. Me hace falta una máscara de oxígeno o al menos una gasa con éter para vivir, para no vivir más, como si no fuera lo mismo. No hay nada más doloroso que tus ojos perdidos en un lugar de nadie. No sé qué hacer entonces, cómo evitar ser el objeto de misericordia de cualquiera. Lo que acabo de escribir, cualquier persona podría escribirlo sobre otro, cuerpo a cuerpo, alma con alma. Hay algo aquí que ha dejado de funcionar humanamente. Y el último que voy a leer La furcia y la puta. Los hombres dicen sobre las mujeres que son furcias. Las mujeres dicen sobre los hombres que son putas. Entre furcia y puta solo hay una sonoridad con filo. El placer de la infamia y de la epifanía igualmente rugosos. Furcia es como un bisturí. Puta es más bien una navaja. Ambas podrían hacerle una cirugía plástica a Dios. Al divisar a las dos criaturas terrenales, me quedé prendada de sus botas con hebillas y del carmín esparcido en la cara como una sangre seca. Ambas prisioneras en su madriguera de plexiglás, husmeaban tocadas por cierta languidez y por la falta de imaginación del sin reloj. Eran balanzas desajustadas, enmascaradas para un carnaval que tiene herida la cabeza, para el que no existe alcohol sesgado, sino solo el encaje carnal, como una bicicleta para perder kilos de apetito y sexo, enfermeras pintarrajeadas de arriba a abajo, caderas que cortan como tijeras a los hombres hasta dar con el hueso. No es sagrado el deseo de la mujer que quiere ser otra cosa, sino la furcia oculta en las venas aún no cortadas y en los labios macerados. Los hombres putas estarían satisfechos de lo que escribo aquí con el serrucho. Para ellos no son más vivos o más verdaderos. Entre la furcia y la puta no hay ninguna bóveda estrellada, sino solo las taigas con zarzales sexuales, por los que nadie quiere dar o pedir propina, videoclips a horcajadas. La furcia y la puta son rodajas de irrealidad, un agujero cósmico en el vacío de una catástrofe indómita. ¿Quién nos iba a decir que la furcia y la puta tendría este final místico y astral? Pero lo que más me gusta de este poema es lo que escribo aquí con el serrucho. Escribir con serrucho, Dios mío. Dice Annie Ernaux que la escritura es como un cuchillo y dice Margot Glantz que leer es como clavarse una daga. Me gusta mucho esta versión dentuda y ruda y dolorosa de Ruxandra diciendo que se escribe con serrucho. Escribir poemas con serrucho. Me flipa. Feliz Día Internacional de las Escritoras con todas estas autoras rumanas, con Angela Marinescu,
con Ruxandra Chesseriano y como comodín de siempre con Simone Weil en el deseo, porque esto es el deseo de la escritora y yo me voy a leer el mail de mi nueva poeta favorita.